Feliz sábado, hermanos. Es un privilegio y también un desafío poder acompañarlos en esta mañana, aunque habitualmente estamos cerquita, aquí a unas cuadras. Los sábados, allí en la clínica, todas las semanas acompañamos a un grupo que a veces llega a ser de 60, 70, a veces un poquito más incluso, personas que todos los sábados allí se acercan a la clínica para primero participar de un encuentro psicoespiritual y luego una reflexión. También tenemos clases de escuela sabática, tenemos distintos grupos con un proceso de adaptación, porque son personas que vienen también a los cursos, a los talleres de estrés, pero qué lindo es allí recibir todas las semanas también un grupo interesado en conocer un poquito más la palabra de Dios. Así que les pido que sigan orando por nosotros y también por ese hermoso grupo que aquí apenas a unas cuadras todas las semanas se encuentran para ir conociendo un poquito más del Señor. Como el tiempo avanzó, los invito a que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Y mientras ustedes van buscando, tengo una pregunta difícil para hacerles. Y la pregunta es, ¿de qué se habló el sábado pasado? Que estuvo mi compañero de trabajo, el pastor Juan Marcos, capellán también de la clínica, y predicó acá. Es así, ¿verdad? ¿De qué habló el pastor Juan Marcos? Así el lunes, cuando lo vuelva a ver, le digo, vos sabés que los hermanos se acordaban de todo lo que predicaste. Veo que sale humito de las cabezas, ¿no? No me digan como en una iglesia pregunté y alguien me dijo de la Biblia. Ah, muy bien, ahí están los más memoriosos. Y si les preguntara hace 2 semanas de qué se predicó, ahí ya los puse en problemas. Esto significa que lo que yo diga en esta mañana, ustedes en pocos días lo van a olvidar. Así que tengo poca esperanza de que recuerden lo que voy a presentar en esta mañana. A no ser que diga una barbaridad, ahí se acuerdan de mí para toda la vida. Con este dilema que siempre nos encontramos a la hora de abrir la palabra y pensar que lo que escuchemos va a tener un sentido en relación a lo que cada uno estamos viviendo, pensé en una frase que nos ayude a resumir de alguna manera lo que vamos a presentar en esta mañana, ¿sí? Cosa de que si ustedes se olvidan todo, pero se acuerdan de la frase, ya aprobaron el examen. ¿Está bien? Y la próxima vez que me toque venir a predicar, que no va a ser el sábado que viene ni el otro, les voy a preguntar de qué hablé la vez pasada y ustedes me van a tener que recordar esta frase. ¿Está bien? Así que no sé cómo van a hacer, si la van a anotar, si van a usar la memoria. Veo que tan memoriosos no son, así que si quieren anotarla, y la vamos a repetir juntos. La frase que quisiera que graben en esta mañana es la siguiente. Muy sencilla. A pesar de todo, Dios es fiel. A pesar de todo, Dios es fiel. ¿Me ayudan a repetirla? A pesar de todo, Dios es fiel. Apocalipsis capítulo 12, leo desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra,
apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué representa esta escena donde vemos algunos personajes, una mujer, por un lado, que está por dar a luz a un hijo varón, y que hay un dragón parado frente a ella esperando por el nacimiento de ese niño que finalmente nace, y el versículo 5 lo presenta a ese hijo que finalmente es arrebatado para Dios y para su trono. Un dragón, una mujer. El versículo 9 presenta al dragón como la serpiente antigua, una serpiente y una mujer. ¿A dónde nos remite esta historia? ¿Qué les viene a la mente cuando enseguida pensamos en una serpiente y una mujer? Génesis, vamos a Génesis capítulo 3, vamos a volver después a Apocalipsis. Génesis capítulo 3, allí encontramos a Eva, la caída del ser humano, primero Eva, después Adán, y ahora Dios pronunciando sentencia contra la serpiente y presentando el primer mensaje de esperanza, la primera promesa, y tal vez, según algunos teólogos, el texto, uno de los textos más importantes de toda la Biblia, verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habría una enemistad, habría una guerra entre la simiente, los hijos, los descendientes de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto es muy interesante, porque los hijos de la mujer podríamos claramente pensar que allí está representado el pueblo de Dios. Dios tiene sus hijos. La pregunta es si el enemigo de Dios también tiene sus hijos. Bueno, lo vamos a ver eso en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10, donde se dice allí, si ustedes lo buscan, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Primera de Juan 3, 8 al 10, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ¿qué cosa? Otra vez aparece esta palabrita. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el verso 10, que es el que va a contestar la pregunta que hicimos, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos de Dios, los que siguen a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, pero también están, dice aquí, los hijos del diablo, que son aquellos que le dan la espalda a Dios en su vida. Ahora en Génesis 3:15 se habla de los dos grupos, pero lo más importante de este texto no es que habría enemistad entre estos dos grupos, sino que de la descendencia de la mujer vendría la simiente con mayúscula. Porque si bien la simiente se puede aplicar al pueblo de Dios, la simiente con mayúscula va a decir Pablo, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, verso 16, que la simiente es Cristo Jesús. Así que de la descendencia de la mujer, de la descendencia del pueblo de Dios, vendría el Mesías para lograr solucionar el problema y pisar la cabeza de la serpiente, es decir, destruir al enemigo y darle la posibilidad de la vida eterna y la salvación al ser humano. La simiente es Jesús. Y cuando el diablo escuchó esto, queridos hermanos, tembló, porque pensó que él tenía todo ahora en sus manos, que ya Dios estaba acorralado, que no había salidas para el ser humano, pero cuando vio que Dios había previsto una salida y que alguien vendría para derrotarlo, el enemigo tembló y tomó la decisión que si era posible iba a impedir que ese hijo viniera. Así que cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, el diablo pensó, yo tengo que eliminarlo a Abel. Y Abel tenía un carácter tan consagrado, tan puro, tan santo, que tal vez hasta el diablo pensó, si no es este el que va a venir a través de este. Y entonces se encargó de eliminarlo a Abel, porque el diablo pensó, muerto Abel, ya no hay posibilidades de que se cumpla lo que Dios dijo. Pero luego dice la Escritura que muerto Abel, Dios levantó a un sustituto, a otro hijo, capítulo 4, verso 26, llegó Set, y con la llegada de Set, los hombres comenzaron, dice, a invocar el nombre de Jehová. Otra vez se fortalece el pueblo de Dios y la posibilidad de que se cumpla esta promesa. Y encontramos en el capítulo, allá en el 4 en adelante, los dos grupos están claramente identificados. Y llegamos al capítulo 6 y encontramos que en el capítulo 6, ¿cuál es el problema en el capítulo 6? El diablo se da cuenta que matando a los descendientes no iba a solucionar el problema. Entonces en el capítulo 6 encontramos que dice, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y entonces empieza a haber una unión entre los dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ustedes saben que hay algunos hermanos de otra comunidad que piensan que estos hijos de Dios eran ángeles que descendían y tomaban mujeres humanas. Pero cuando leemos la Biblia en su contexto, entendemos que los hijos de Dios son los descendientes de Set, el pueblo de Dios, y los hijos de Caín, a los hijos de Caín se los llama los hijos de los hombres. Y el problema en el capítulo 6 es que la simiente se está corrompiendo y Dios tiene que mandar el diluvio para que se cumpla, recuerden, la promesa inicial en Génesis 3:15.
Y pregunto, ¿cuántas personas entraron en el arca? Entraron Noé, su esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, es decir, 8 personas. ¿Entró la simiente de Dios en el arca? ¿El pueblo de Dios? Y ahora una pregunta más difícil. ¿Entró la simiente de la serpiente también en el arca? Cuando nosotros leemos lo que ocurrió después del diluvio y llegamos a Génesis capítulo 10, vamos a encontrar que de los hijos de Noé solamente uno es el precursor del pueblo de Dios, y ese hijo es ¿cuál? Sem. ¿Cuáles eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué nunca decimos Jafet, Cam y Sem? Ya tenemos como aprendido, y hasta la Biblia siempre, Sem, Cam y Jafet. Porque Sem es el precursor del pueblo de Dios. Por eso al judío o a los descendientes de Israel se les llama semitas, o se les dice semitas porque son descendientes de Sem. Y en el capítulo 10 encontramos que de los hijos de Noé, de Cam y de Jafet, aparecen distintas naciones que van a ser naciones enemigas del pueblo de Dios. Miren el versículo 2, por ejemplo, se menciona Gomer, Magog, ¿le suena Magog? Madai, que son los medos, Javán, que es Grecia, Tiras, que es Tiro. En el versículo 6 de los hijos de Cam aparece Misraim, que son los egipcios, etcétera, ¿no? Todas naciones que se opusieron de alguna manera al pueblo de Dios. Pero llegamos al capítulo 11 y aparecen los descendientes de Sem, de los cuales surge Abraham. Y así, queridos hermanos, podríamos seguir todo el Antiguo Testamento. ¿Se preguntaron por qué existen las genealogías en la Biblia? Esas porciones donde a veces cuando nos toca leer, estamos haciendo el año de lectura y nos toca ese día el capítulo, este engendró a este engendró al otro. ¿Para qué están esas genealogías en la palabra de Dios? Si ustedes miran Génesis en el capítulo 5, la genealogía va desde Adán hasta Noé. En el capítulo 11 va desde Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham. Y en Mateo capítulo 1 va desde Abraham hasta Cristo Jesús. Y después de Cristo Jesús no hay más genealogías en la Biblia, porque el objetivo de las genealogías en la Biblia es mostrar que Dios cumplió lo que había dicho y que Dios siempre tuvo un pueblo, esa simiente santa, mediante la cual introducir al Mesías en este mundo. Por eso después de Jesús, ya en la Biblia las genealogías no son importantes. Y ahora volvemos a Apocalipsis 12 y el momento tan esperado finalmente ha llegado. El Mesías, Cristo Jesús, habrá de nacer a través de María. Y el diablo, que no ha podido evitarlo, está esperando que ese niño nazca. Si puede matarlo, habrá de hacerlo. Sin embargo, Apocalipsis 12 no se dedica a analizar todo el ministerio de Jesús, sino que resume su ministerio diciendo que este hijo es arrebatado para Dios y para su trono. Símbolo de que Jesús venció y ascendió a los cielos triunfante. Pero al llegar a los cielos, noten que el versículo 7 dice
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, etcétera, etcétera, que es el diablo, que es Satanás. ¿A qué expulsión se está refiriendo este texto de la Biblia? Si bien solemos aplicar este texto para la caída de ese ángel y aquella primera rebelión en el cielo, por el contexto, este texto debiera primeramente aplicarse a la expulsión definitiva del diablo que ocurre después que Jesús ganó la victoria definitiva en la cruz del Calvario. ¿Y por qué sabemos que esta expulsión definitiva ocurre después que Jesús asciende al cielo? Porque noten que el resultado, versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, el diablo tuvo acceso a las cortes del cielo hasta el mismo momento en que fue derrotado en la cruz del Calvario. Y dice acá que ahora el cielo celebró que finalmente el diablo ya no habría de tener acceso a las cortes del cielo. Y entonces luego verso 12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ¿ay de qué? De los moradores de la tierra y el mar. Hermanos, el diablo pudo participar de esos concilios celestiales y fue durante mucho tiempo una piedra en el zapato, me imagino, por lo que dice Job capítulo 1, y vamos al libro de Job, donde nos vamos a quedar hasta el final, donde encontramos una escena que ocurre allí mismo en el concilio celestial, donde los representantes del universo están reunidos y Dios le va a hacer una pregunta a Satanás. Versículo 7. ¿De dónde vienes? ¿Creen ustedes que Dios hace preguntas tontas? ¿Por qué Dios le está preguntando de dónde vienes? Porque ahí estaba reunido la asamblea del universo, los representantes de los distintos mundos. Imagínense la escena. Ahí estaba el parlamento, el Congreso Celestial reunido y cada uno representando a un distinto mundo creado por Dios. Imaginen, ahí estaba el representante de un mundo, del otro. ¿Y vos de dónde venís? ¿Qué mundo representás aquí? Esa es la pregunta. Y el diablo responde: yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Yo represento aquí al planeta Tierra. ¿Les simpatiza a ustedes la idea de que el diablo sea el representante del planeta Tierra? Obviamente que no lo era legítimamente, pero Dios lo soportó por un buen tiempo. El acusador de nuestros hermanos, el diablo en esas reuniones presentaba seguramente todas las penurias de la condición humana y Dios le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Empieza el diálogo sobre un hombre, Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo responde:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y quiero que se detengan, acá viene lo más tal vez importante de esta reflexión. Miren el versículo 10. El diablo dice, ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Por eso, dice el diablo, al trabajo de sus manos has dado bendición, etcétera, etcétera. Yo no lo puedo tocar porque tú pusiste un cerco, y habla de 3 cercos, uno alrededor de él, uno alrededor de su casa, de su familia, y uno alrededor de sus bienes. ¿Cómo no le va a ir bien si él está cercado y no puedo tener acceso a él? Hermanos, qué bendición saber que los hijos de Dios estamos cercados. ¿Qué es un cerco? Un cerco es un límite. Parece una redundancia el pasaje porque dice un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. El pastor Miranda, que en ese momento era líder de la Iglesia Mundial, contó la experiencia que les voy a contar, la contó aquí en nuestra universidad. Se sube a un avión y una mujer extraña se sienta al lado de él y en medio del vuelo la mujer, que está un poco inquieta, nerviosa, lo mira y le pregunta así en seco, ¿quién es usted? Y el pastor la mira sorprendido y le dice, ¿por qué me hace esta pregunta? Y la mujer comienza a contarle y le confiesa y le dice que ella practicaba hechicería, magia negra, blanca, de todos los colores, y brujería, etcétera, y le dice, cuando yo subo a un avión, yo lo primero que hago es miro a los pasajeros porque yo tengo ciertos poderes y a los pasajeros del avión yo podría, a la gran mayoría, hacerles un daño, pero a usted no lo puedo tocar. Imagínense, el pastor la tenía así pegada y se le puso la piel como de gallina, ¿no? Y le respondió casi temblando, yo soy un hijo de Dios, y alabó a Dios en su corazón, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios estamos cercados. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, dice la Escritura, que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y unos judíos lo vieron y quisieron imitarlo? Dijeron, mirá qué interesante la fórmula en el nombre de Jesús. Y entonces vieron a una persona endemoniada y dijeron, vamos a probar. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y quisieron ordenarle al demonio que obedeciera, y el demonio se rebeló y les contestó, dice la Biblia. ¿Qué les contestó? Dice, miren, a Jesús, el que acaban de invocar, lo conocemos. A Pablo también nos da muchos dolores de cabeza. Pero ¿ustedes quiénes son? O sea, hermanos, el diablo sabe perfectamente quiénes somos, quiénes son los hijos de Dios. Y en el relato vamos a encontrar que de repente Dios permite que el cerco temporalmente se levante. Y entonces Dios dice, mira, todo lo que tiene está en tus manos, pero a él no lo tocas. Levantó de los 3 cercos, 2. El cerco que rodeaba los bienes y el cerco que rodeaba a su familia. ¿Y qué hizo el diablo? No le dejó prácticamente nada. Miren, si no estaríamos protegidos por Dios, lo que sería.
La gran pregunta, la incógnita, cuando nos encontramos en un momento difícil de nuestra experiencia, es preguntar por qué Dios levanta el cerco. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué a mí? Me toca todos los días visitar a los pacientes en la terapia intensiva de la clínica y con aquellos que puedo conversar, esta pregunta parece repetida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuando la vida pende de un hilo, cuando la enfermedad aparece, cuando el problema viene, cuando una situación personal, familiar aparece, cualquier situación, cualquier crisis, a veces nos interpela con esta pregunta. Les voy a dejar una cita que me viene en este momento a la mente, pero para que ustedes la busquen, se encuentra en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, que ha sido para mí esa cita una gran bendición. Esta cita dice, voy a parafrasearla, lo más exacto que la recuerdo, dice esta frase, que la primera frase es literal, como lo voy a decir, dice, hablando de los hijos de Dios, dice, todo cuanto les sucede viene de Cristo. Wow. ¿Cómo que todo lo que le sucede viene de Cristo? Y no solo eso, esa cita dice que todo golpe que recibe un hijo de Dios, si está caminando con el Señor, viene de Cristo. Pero no era que es el enemigo el que genera los problemas, ¿cómo que viene de Cristo? Y la cita explica por qué viene de Cristo. Y dice que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, estaba rodeado por la providencia divina y esa era su seguridad, que todo lo que le ocurría venía o era permitido por la providencia del Padre y esa seguridad puede ser nuestra también. Y la cita termina diciendo que si el Señor permite, primero el golpe lo recibe Él, viene obviamente inicialmente del enemigo, pero viene de Cristo. ¿En qué sentido? De que el golpe lo recibe el Señor y Él, que es el cerco, decide si ese golpe me va a alcanzar a mí. Y si el Señor decide que ese golpe me va a alcanzar a mí, termina la cita diciendo que podemos confiar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, el Señor es el cerco, el golpe recae sobre Él y Él ahora define, y si el Señor en su sabiduría permite que me toque, que me llegue de alguna manera, es porque el Señor está por hacer algo. Es porque el Señor desea y tiene la capacidad de tomar esa situación y transformarla, aunque no lo entiendas, en una bendición. Y Job empieza una tremenda lucha. Imagínense, en un día pierde, en un solo día, pierde todos sus bienes, y ustedes se acuerdan la historia, viene el primero y antes que termine el primero viene el segundo y el tercero. Mirá, se llevaron todos los camellos, se llevaron todas las ovejas, todo el ganado, y el último viene con la peor de todas las noticias. Tus hijos, vino un torbellino y tus hijos murieron. De paso, 2 veces se menciona el torbellino en Job. Al final, Dios se aparece en un torbellino. O sea, se asocia el torbellino con Dios. Y Job pensó, Jehová Dios, Jehová quitó. Tremendo, hermanos, porque ahora Job empieza una lucha por comprender, pero antes de seguir su lucha, la cosa se va a complicar más, porque ahora Job permanece fiel, el concilio celestial se vuelve a reunir, se da la misma escena, ya Operación Job, primera parte, quedó atrás. Y ahora Dios le vuelve a preguntar todo el mismo relato que Job no tenía ni siquiera idea de lo que había pasado en el concilio celestial. Y el diablo en la segunda dice, pero si lo tocas a él
ahí vamos a ver realmente. Y Dios le dice, lo puedes tocar, pero no le puedes quitar la vida. O sea, le pone una restricción. Y entonces el diablo sale y empieza la película Operación Job, la segunda parte, y entonces el diablo se reúne con todo su equipo, inventan una enfermedad terrible que era como mantenerlo con vida, pero sufrir al límite, de tal manera que Job no encontraba alivio a su dolor. Y empieza en el libro de Job una lucha por tratar de entender a Dios. Y a medida que pasan los capítulos, después vienen los amigos, ustedes se acuerdan, y la gran pregunta de Job es sobre Dios. El cuestionamiento es sobre el carácter de Dios, sobre por qué y cómo es el Dios en el cual creo. Porque ahora vienen los amigos y le dicen que lo que está pasando es un castigo de Dios. Y Job no entendía nada. Y hermanos, en toda esa lucha por entender a Dios, al final del libro, Dios se aparece y le dice a Job lo que Dios nos quiere decir también en esta mañana a nosotros. Le dice, Job, vos estás buscando respuestas. Yo te voy a responder, pero antes contestame algunas preguntitas. Si vos me podés contestar algunas preguntitas básicas, yo te contesto la tuya. Y Dios le empieza a hablar a Job y le dice, ¿cómo se sostiene el mar? Explícame quién le puso barrera. Explícame sobre las constelaciones, las Pléyades, el Orión, y le empieza a hablar fenómenos de la naturaleza y recorre distintos fenómenos de la naturaleza, y Job va sintiendo y viendo su ignorancia y va agachando la cabeza y dice, Señor, yo no sé. Entonces Dios le hace sentir a Job lo siguiente: si no puedes explicar aquello que ves, ¿cómo puedes entender aquello que no ves? Solamente confía en mí. Yo estoy al control. Y algunos dicen, el diablo que arrojó la piedra escondió la mano y desapareció del libro de Job. Pareciera. Pero es interesante que al final del libro de Job se dedica todo un capítulo a hablar sobre el Leviatán. Los teólogos discuten esta figura del Leviatán que aparece en el libro de Job, porque ¿qué tiene que ver el Leviatán y la incapacidad humana de controlar a este dragón que está en el mar, que se lo llama Leviatán? Una posible explicación, si vamos a Isaías capítulo 27, Isaías capítulo 27. En aquel día, verso 1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? Al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que el dragón, la serpiente y el Leviatán son símbolos del enemigo de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Job probablemente es, hay un enemigo, pero aunque no entiendas todo, quiero que tengas la seguridad que yo estoy al control. Queridos hermanos, hay algunos momentos en nuestra experiencia humana donde más de una vez nos confrontaremos con esta cuestión.
Si no nos pasó, probablemente ya les haya pasado, probablemente pueda ocurrir en algún momento, o puede ser que alguien en este momento de su experiencia esté pasando por alguna situación inexplicable, incomprensible, donde la pregunta es ¿qué está haciendo el Señor? ¿Y de qué manera el Señor va a tomar esta situación en sus manos y lo va a resolver para mi bien? Recuerda, a pesar de todo, Dios es fiel. Y el Señor, si confiamos en Él, si depositamos nuestra confianza en Él y ponemos nuestra vida en sus manos, el Señor tomará nuestras vidas y hará lo mejor, porque todo lo que hace el Señor siempre es para nuestro bien. Así que en esta mañana, cuando te retires de aquí, recuerda que no estás solo. Recuerda que hay un cerco protector. Recuerda que hay un Dios que vela tus pisadas, que conoce tu vida, conoce tus luchas, conoce todas las cosas. Y ese Dios, por sobre todas las cosas, a pesar de todo lo que pueda ocurrir, siempre ese Dios es fiel. Que Dios nos bendiga y que podamos salir de aquí con nuestra confianza renovada en ese Señor. Amén.